Aleluya. El día lunes hemos tratado de dos temas, mis hermanos, gloria a Jesucristo, acerca del libro de Efesios. Hemos hablado de dos lugares, uno es la patria celestial y el otro es las regiones celestes. De ese tema ya hemos, amados hermanos, aprendido, hemos tratado ya. Esta noche hablaremos también, continuamos en esta noche acerca de la iglesia. Hoy va a ser nuestro tema, es acerca de la iglesia, mis hermanos. Esa palabra iglesia, eso vamos a aprender el día de hoy. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Busquemos, les invito a que abran su Biblia. Libro de Colosenses, del capítulo 1, versículo 13 y el verso 14. Gloria a Dios. El que encuentra se pone de pie para que juntos podamos esta noche, mis hermanos, entender la palabra de Dios o leer su palabra de nuestro Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 13 y 14. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. Un momento, vamos a esperarlos. Gloria al Señor. Bien, entonces vamos a leer, mis amados hermanos, dos versículos. Colosenses, repito, Colosenses capítulo 1, versículo 13 y el verso 14. Lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. En lo cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Una vez más repetimos, en lo cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Oramos al Señor dando gracias por su palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Esta noche estamos aquí reunidos, Señor, en tu nombre, Padre, congregados. Padre, guíanos con tu Espíritu Santo. Toma control de este lugar, Señor, y a los que oyen tu palabra. Gracias, Padre, Dios mío, sea bendecido tu palabra. Úsame, Señor, como tú sabes hacerlo, mi Señor amado. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Toman asiento. Aleluya. El día lunes se recuerdan que hemos hablado, que hemos tocado, amados hermanos, de la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo es, amados hermanos, desde el tercer cielo. Cualquier momento hablaremos también, estudiaremos acerca de los tres cielos, mis hermanos, y a la profundidad tocaremos este tema, pero el día de hoy vamos a hablar acerca de la iglesia. Gloria a Dios. Aquí dos versículos que hemos tomado en esta noche, mis hermanos, que estamos analizando, dice, la cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí estamos viendo, Dios nos ha librado de qué. Cada uno de nosotros debemos saber, todos los que pertenecemos a Dios o conformamos el cuerpo de Cristo, la iglesia, mis hermanos, ¿de qué Dios nos ha librado? De la potestad de las tinieblas. La palabra tiniebla encontramos en la Biblia, mis hermanos amados, el pecado, por ejemplo, vivir sin Dios, en un mundo de oscuridad, plagado de maldad, bajo el gobierno de Satanás, mis hermanos, y Dios nos ha librado del poder o de la potestad del maligno. Allí dice, y trasladado al reino de su amado Hijo.
Ese reino de su amado Hijo, hemos visto el día lunes, mis hermanos amados, el reino de Jesucristo, hermanos, que Dios nos ha puesto, nos ha colocado a nosotros, a la iglesia. Y el versículo 14 dice, ¿en quién tenemos redención? Redención es alguien que está esclavo, alguien que está, hermanos, entregado o vendido a la esclavitud. Alguien tiene que pagar su rescate, y ese alguien es Jesucristo, que pagó nuestro rescate con su propia vida y con su sangre nos ha comprado, nos ha redimido. Por su sangre, dice la palabra, el perdón de pecado. Pablo lo llama a todos los que estamos en Cristo, según 1 Corintios capítulo 5, verso 17. Este versículo bien conocido, dice la palabra, de modo si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nosotros ya estamos en el reino de nuestro amado Salvador Jesús Cristo. Reino es su gobierno de Dios. Estamos dentro de su gobierno de nuestro Padre, mis hermanos. Gloria a Jesucristo. Dios nos ha sacado de un dueño a otro dueño. Ahora pertenecemos ¿a quién? A Dios pertenecemos, porque estamos en su reino. Nos sacó del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Gloria a Dios. Vamos a ir al libro de Efesios para que nos centremos en nuestro tema en esta noche. Gloria a Dios. Efesios, el capítulo 1, mis hermanos. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento, ¿han encontrado la palabra iglesia? Vamos a leer el capítulo 1, el versículo 22 y 23. Estos dos versículos vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Lo leemos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, les dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud, aquel que todo lo llena en todo. En el Antiguo Testamento no encontramos la palabra iglesia. No hay, mis hermanos. ¿Ustedes encontraron? Al estudiar desde el libro de Génesis, los Pentateucos, los libros históricos, los libros poéticos, los libros, amados hermanos, los profetas mayores, profetas menores, no lo encontramos la palabra iglesia. No hay ningún pasaje de la Biblia que habla de la iglesia, mis hermanos. En el Nuevo Testamento, hermanos amados, en su original griego, mis hermanos, no encontramos la palabra iglesia. No hay. En nuestra Biblia, que es ya traducido a castellano, encontramos la palabra iglesia. ¿Entendido? Es en nuestra Biblia que es traducido, mis hermanos amados, ya al castellano, encontramos la palabra iglesia. En el Antiguo Testamento, ¿qué encontramos? ¿Cómo lo llamaba Dios al pueblo de Israel? ¿Con qué nombre lo llamaba Dios al pueblo de Israel? Gloria a Dios. ¿Cómo lo llamaba? Congregación aparece en el Antiguo Testamento. ¿Qué más aparece? Asambleas aparece en el Antiguo Testamento. Vamos al capítulo 7 del libro de Hechos para que podamos allí, mis hermanos, ahí tenemos la información. Hechos capítulo 7, verso 38, aparece del Antiguo Testamento. En ese
versículo 7:38 del libro de los Hechos. Busquemos. 7:38. Gloria a Dios. Capítulo 7, versículo 38. Dice la palabra de Dios. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí, con vosotros, vuestros padres, que recibió palabras de vida que darnos. Ahí encontramos del Antiguo Testamento, mis hermanos, Dios con qué nombre se consideraba al pueblo de Israel, mis hermanos, era llamado congregación. Y la palabra congregación viene de asambleas, mis hermanos. ¿Entendido? Viene de asambleas. Aleluya. Eso es lo que encontramos. En el Antiguo Testamento no lo encontramos la palabra iglesia o iglesia. No lo encontramos, mis hermanos. Entonces, este tema es muy importante que en este tiempo que podamos entender, mis hermanos. Una iglesia o una congregación se puede también llamar, mis amados hermanos, aleluya, una reunión de personas. Vamos al libro de los Hechos, vamos a ver algunos versículos más, ¿ya? Gloria a Dios. Vamos al libro de los Hechos, al capítulo 19, versículo 30. Vamos a comprobarlo aquí. Hechos 19, 30. Busquemos libro de los Hechos 19, 30. Gloria a Dios. Capítulo 19, versículo 30. Dice la palabra de Dios. Queriendo Pablo salir del pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunos de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado rogándole que no se precipitasen en el teatro. Vamos al versículo 32. Unos pues gritaban una cosa y otros otro, porque la concurrencia estaba confusa. Lo más no sabían por qué habían reunido. Vamos al versículo 32. Sacaron entre la multitud a Alejandro, empujándolos los judíos. Entonces Alejandro, pedido a silencio por la mano de que quería hablar en su defensa antes del pueblo. Bajamos ahora más abajo, mis hermanos, en el versículo 41. 40 y 41. Dice la palabra. Porque peligro hay de que seamos acusados de seducción por esto de hoy. No habéis ninguna causa por el cual podamos dar razón de este concurso. Verso 41. Habiendo dicho esto, despidió asamblea. ¿Ve? Ahí aparece la palabra asamblea. Hermanos amados, como hemos afirmado, en el Antiguo Testamento no lo encontramos la palabra iglesia, encontramos congregación, mis hermanos, al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento encontramos una asamblea, es la concurrencia, una reunión de personas. Esa asamblea llamada en el Nuevo Testamento. En el original griego, mis hermanos, no lo encontramos la palabra iglesia, mis hermanos. Entonces, esta palabra iglesia, ¿de dónde proviene, mis hermanos? Porque de latín ha sido traducido a castellano, encontramos la palabra iglesia, mis hermanos. Ya al castellano, mis hermanos, ya como traducido al castellano, entonces aparece la palabra
y iglesia. Ahora, cuando vamos al libro de Efesios, de entrando ya, mis amados hermanos, en el capítulo 1, versículo 22 y 23 del libro de Efesios, vamos a retornar ahí. Dice la palabra: sometió todas las cosas bajo sus pies, le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Gloria a Jesucristo. Entonces, en el castellano, mis hermanos amados, ya nuestra Biblia está en castellano, traducido en castellano, aparece la palabra iglesia o iglesia. Aleluya. Entonces, mis hermanos, aquí encontramos ya llamando a todos los que servimos al Señor o somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces la Biblia, amados hermanos, nuestra Biblia en castellano nos dice iglesia. Aquí dice: sometió todas las cosas debajo de sus pies y le dio por cabeza ¿a quién? Sobre todas las cosas, a la iglesia. ¿Entendido? El día lunes hemos hablado de la autoridad de Cristo. Cristo está desde el tercer cielo, mis amados hermanos, desde allí. Amados hermanos, la autoridad de nuestro Dios. Y nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Gloria a Jesucristo. Y ahora, cuando dice en este versículo, dice, sometió, dice, hermanos, aleluya, sobre todas las cosas y le dio por cabeza a la iglesia, está colocando arriba, encima de todas las cosas. Esto está hablando en cuanto a la autoridad que Dios nos ha dado ese privilegio. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan? ¿Se gozan o no se gozan? Porque Cristo nos dio autoridad, mis hermanos. Vamos al versículo 23. ¿Qué es la iglesia? En primer lugar, la cual es su cuerpo, la plenitud, aquel que todo lo llena todo. Estoy en Efesios capítulo 1, versículo 23. ¿Qué es la iglesia? Ahora nosotros, los creyentes, amados hermanos, somos iglesia. Tú eres iglesia, yo soy iglesia. Todos los que servimos a Jesús somos iglesia. ¿Entendido? La iglesia no es los cuatro paredes. Nosotros somos la iglesia. Otra vez leemos el versículo 23. La cual es su cuerpo. La plenitud, la palabra plenitud significa completo. Aquel que todo lo llena todo. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Nosotros somos ¿qué cosa? ¿Dónde Dios nos ha colocado? En el cuerpo de Cristo. Somos iglesia. Aleluya. ¿Por qué muchos hermanos llaman los cuatro paredes donde que congregamos, o donde que oramos, o donde que adoramos a Papá Dios, iglesia? ¿Esa palabra está bien o está mal? Bíblicamente. Entonces estamos viendo el primer punto aquí en el versículo 23. La iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Entendido? La iglesia es el cuerpo de Cristo. Vamos al capítulo 5. Avancemos de Efesios capítulo 5. Vamos ahí. Gloria a Dios. Vamos al capítulo 5. Efesios capítulo 5, busquemos verso 25. 5:25 dice la palabra: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En segundo lugar, mis hermanos, la iglesia, ¿qué es para Cristo? Hemos visto cuerpo de Cristo. Ahora estamos viendo aquí, Cristo se entregó, murió, hermanos, por la iglesia. Se entregó a sí mismo
por ella. Entonces, nosotros, la iglesia, hermanos amados, somos nosotros mismos, no los cuatro paredes. Muchas veces el creyente dice, vamos a la iglesia. ¿Por qué no has venido a la iglesia? Hermanos, a los cuatro paredes lo llaman iglesia, pero bíblicamente no. Creo que muchas personas, como hemos salido, hermanos, de una religión que estábamos acostumbrados con esa palabra, llamar los cuatro paredes iglesia, pensamos que es adecuado llamar los cuatro paredes donde que congregamos iglesia. Bíblicamente no está bien ese lenguaje. Ese nombre no está bien. Nosotros somos la iglesia. A ver, diga, yo soy iglesia. Cuerpo de Cristo. Y cuando somos cuerpo de Cristo, colocado en el cuerpo de Cristo, mis hermanos, entonces la iglesia ni tampoco no es una organización. La iglesia no es una organización. La iglesia no es una denominación. ¿Qué cosa es la iglesia? Cuerpo de Cristo, organismo vivo. Es como mi mano se mueve, tiene vida, está en el cuerpo de Cristo, así como mi pie, mis ojos, mis oídos. Conformamos el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia no es los cuatro paredes que congregamos. La iglesia somos nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cuántos dan gracias a Dios? Porque somos su iglesia. Jesús murió por su iglesia. Se entregó a sí misma por ella. Jesús no murió, mis hermanos amados, aleluya, por otra cosa. Jesús murió ¿por quién? Jesús murió por su iglesia, porque Él nos ama a su iglesia. Vamos al versículo, gloria a Dios, al verso 32, 5:32, del mismo libro de Efesios. Dice la palabra de Dios, 5:32. Grande es este misterio, mas yo os digo, esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Se da cuenta? Dice que entre Cristo y la iglesia es un misterio. ¿Por qué un misterio? A ver. Porque al apóstol Pablo les ha revelado el Señor acerca de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Cuál es su responsabilidad de la iglesia? ¿Cuál es su función de la iglesia? Aleluya. Todo acerca de la iglesia es el apóstol Pablo recibió la revelación. Y por eso que el libro de Efesios es muy precioso para estudiar. ¿Cuántos estudian el libro de Efesios? La iglesia, ¿de quién salió la iglesia? ¿De dónde salió la iglesia? Si es cuerpo de Cristo. La iglesia sale de Jesús. Después que murió, resucitó. La iglesia sale de Cristo. Otra vez leemos el versículo 32. Grande es este misterio, mas yo os digo, esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Se da cuenta? Así como la mujer sale del varón en su creación original, Adán fue creada y la mujer por causa del varón ha sido creado, Eva. Hermanos, así como de hombre salió la mujer, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, entonces la iglesia sale ¿de dónde? De Jesús. Es por eso que Cristo y la iglesia es un misterio. Para entender, para conocerlo, hay que estudiar la palabra de Dios. Y cualquiera que no estudia, estamos propensos al engaño. Porque hay muchísimas denominaciones, mis hermanos amados. Todo dice que aquí la iglesia es verdadera, allá es la iglesia verdadera, abajo es la iglesia verdadera, arriba es la iglesia verdadera. A las denominaciones llamando iglesia. Los cuatro paredes llamando iglesia. Los nombres llamando iglesia. Mientras tanto que la Biblia nos dice que nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Entendido? Nosotros somos iglesia de Cristo.
Gloria a Dios. ¿Cuántos se consideran iglesia de Cristo? Si somos nosotros cuerpos del miembro de Cristo, hermanos, podemos entender. ¿De qué manera podemos entender? ¿Somos una denominación o somos cuerpo de Cristo la iglesia? Y si yo digo, esta denominación es la verdadera iglesia, ¿qué estaría haciendo? Estaría fuera de la palabra de Dios. Puedes estar en metodista, puedes estar en las asambleas, puedes estar en la peruana, puedes estar en cualquier denominación, mis hermanos amados, pero si tú conoces la palabra de Dios, te vas a considerar iglesia de Cristo. Y cualquiera que hace la voluntad de Dios, a Dios obedece, vive su palabra, hermanos, es salvo. Pero aquel que no obedece la palabra de Dios, aunque puede estar en cualquier denominación, no va a ser salvo, no va a ir en el arrebatamiento, se va a quedarse para la gran tribulación. Cristo vive. Vamos ahora, mis hermanos, el local donde que congregamos, ¿cómo podemos llamar? ¿Cuál es el nombre apropiado o cuál es el nombre bíblicamente, donde que congregamos? Podemos llamar iglesia, altar o templo o casa de oración o casa de Dios. ¿Cómo podemos llamar? Vamos al libro de Marcos. Vamos a Marcos, hermanos. ¿Qué dice San Marcos? A ver, Marcos. Gloria a Dios. Marcos capítulo 12, versículo 13. Vamos a leer, hermanos, del verso 13 del capítulo 12. Marcos. Dice la palabra de Dios. Les enviaron algunos de los fariseos, de los herodianos, para que le sorprendiesen a alguna palabra. ¿Estoy bien o no? Amén, aleluya. Es bueno comprobar. Vamos al verso 14. Viniendo ellos, les dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre. Verás que no te cuidas de nadie es porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad y señal el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me llamáis? ¿O tentéis? Traídmelo la moneda para que lo vea. Gloria a Jesucristo. Ahí está hablando del tributo. Pero si pasamos al capítulo 11, retrocedamos al capítulo 11, más exacto está en el versículo 15, mis hermanos. ¿Ya? Gloria a Jesucristo. Aleluya. Dice, vinieron pues de Jerusalén, entraron Jesús en el templo, comenzaron a echar fuera a los que vendían y compraban en él. Continuamos en ese mismo versículo. Templo. Y volcó las mesas de los cambistas, la silla de los que vendían palomas. Verso 16. No consentía que nadie atreviesen en el templo y llevando utensilios alguno. Les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones? Eso es lo que encontramos aquí. Gloria a Jesucristo. El libro de Mateo, hermanos amados, habla también. El libro de San Lucas también, el Evangelio Lucas también menciona, mis hermanos. Pero el Evangelio de Marcos es lo que dice, mi casa será llamada casa de
oración. En algunos dicen, mis hermanos amados, aleluya, ¿por qué habéis hecho cueva de ladrones? Pero no menciona que dice, mi casa será llamada casa de oración. Ahí termina Mateo y Lucas. Pero aquí dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Aquí en Marcos. ¿Cuál es el nombre apropiado donde que congregamos que podemos llamarlo? Aquí dice Jesús, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pablo, ¿cómo lo llamaba? Vamos a ver en Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 15. A ver, busquemos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Timoteo. Busquemos. Primera de Timoteo 3:15. Dice la palabra de Dios. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna baluarte de la verdad. Ahí encontramos el apóstol Pablo, está diciendo, para que si yo tardo, sepas conducirte o cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Pablo lo llama casa de Dios. Y luego dice la iglesia, ¿ve? La iglesia de Dios, viviente, columna baluarte de la verdad, porque tiene la verdad de la enseñanza bíblica, la iglesia. ¿Entendido? Pablo, ¿cómo lo llama? Casa de Dios. En Mateo hemos encontrado, mis hermanos, Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero esa palabra está diciendo allá en Jerusalén, donde que Salomón que ha construido. De esa casa de oración está hablando, mis hermanos. Aleluya. Pero cuando dice mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, en el libro de los Hechos encontramos, hermanos, los cristianos de la iglesia primitiva no estaban preocupados tanto de construir un local grandazo, mis hermanos amados, con lujos y detalles. Ellos estaban congregados en los hogares de los mismos cristianos. Solamente aparece el templo, mis hermanos amados, en el aposento alto. Ahí se reunían y también estaba instalado en la casa de los mismos cristianos. Cristo vive. Cristo vive. Gloria al Señor. Ustedes saben, mira, escuchen, en el huerto de Edén, Dios habitó allí su presencia. Porque en el capítulo 3, versículo 9 de Génesis, encontramos 8 y 9 del libro de Génesis. Vamos a leer. Vamos al libro de Génesis. En el libro de Génesis. 8, capítulo 3, verso 8 y el verso 9. Del capítulo 3 del libro de Génesis. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, hermanos. Capítulo 3, verso 8. Dice, oyeron la voz de Jehová de Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ahí encontramos la presencia de Jehová Dios. Verso 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás tú? Ahí encontramos Dios habitando, hermanos, ¿dónde? En el huerto de Edén. Más tarde encontramos, mis hermanos amados, en el arca del pacto. En el arca del pacto, Dios habitaba, ¿o no? Eso es lo que encontramos en el libro de Samuel, ¿sí o no? En el libro de Samuel encontramos, mis hermanos, aleluya, Dios habitaba en el arca del pacto.
El arca del pacto era una madera preparado especialmente por el mandato de Dios a Moisés, mis hermanos, y en ese arca del pacto Dios habitaba, mis hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a ver 1 Samuel. Gloria a Jesucristo. Primera de Samuel vamos a ir. Capítulo 4, mis hermanos. Primera de Samuel. Busquen. Allí aparece los filisteos capturan el arca. Gloria a Dios. Cuando nosotros leemos todo el versículo, vamos a encontrar la presencia de Dios donde habitaba, mis hermanos, en el arca del pacto. Claro, allí estaba, en ese madera hecho muy especialmente, mis hermanos, allí estaba la presencia de Dios. Dios habitaba en el arca del pacto. Hoy que estamos en el Nuevo Testamentario, mis hermanos, si nosotros llevamos en el local donde que congregamos, ahí podemos poner el arca labrado de madera, el arca del pacto, ¿Dios puede habitar ahí o no? Capítulo 4, 1 Samuel. ¿Puede habitar o no Dios? Respondan. ¿Dios puede habitar o no? Si nosotros vamos al carpintería, le damos tamaño, modelo, toda la medida, y hacemos preparar un arca del pacto, mis hermanos, y luego llevamos donde que congregamos, hermanos, aleluya, a la casa de oración, aleluya, ahí lo ponemos. ¿Dios puede habitar o no? A ver, hermanos, ¿qué respondan? ¿Puede habitar o no? Ya no puede habitar Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahora en el Nuevo Testamento, mis hermanos amados, todo lo que era del Antiguo Testamento, con el verdadero, que la Biblia que nos habla de Jesucristo, del Espíritu Santo, mis hermanos amados, en los mismos creyentes habita Dios. Ya en el arca del pacto. David no edificó el arca de los 4 paredes hecho por el mano del hombre. Dios no le permitió, porque le dijo, tu mano está manchada de sangre, tu hijo me va a edificar el templo, les dijo. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. ¿Cuál de los reyes edificó al nombre de Dios, hermanos, templo o casa al nombre de Dios? Hermanos amados, ¿quién construyó? ¿David o Salmón? Su hijo, Salmón. Vamos a Segunda de Crónicas, vamos a ver. Segunda de Crónicas, capítulo 7, mis hermanos. Versículo 11. Busquemos. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 11. Dice la palabra de Dios. Terminó pues Salmón la casa de Jehová y la casa del rey. Todo lo que Salmón se propuso hacer en la casa de Jehová, su propia casa fue prosperado. Vamos al versículo 12. Apareció Jehová a Salmón de noche y le dijo, yo he oído tu oración, he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Vamos, versículo 13. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare las langostas para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Versículo 17. Si mi
si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, orare y buscare mi rostro, si convirtiere en sus malos caminos, entonces yo huiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora, estará abierto mis ojos, atentos mis oídos a la oración de este lugar. Vamos al versículo 16. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre. Para siempre, mis ojos, mi corazón estará allí para siempre. Aquí estamos viendo muchos cristianos o predicadores, solamente el versículo 14 nada más predican. Pero el versículo 11, el versículo 12, el versículo 13 o el versículo 14, mis hermanos amados, nos está dando a entender la palabra de Dios. Aleluya, tiene explicación. Salmón es lo que ha edificado una casa al nombre de Dios para que sea su casa. Amén, hermanos. Cristo vive. Ahora, esta palabra de Salmón, mis hermanos amados, que la casa Salmón ha edificado hasta ahora está allá en Jerusalén. Hermanos amados, el templo de Dios está ¿dónde? En Jerusalén, físico, construido por los hombres. Es físico. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios ya no habita en una casa hecho por manos de hombres. Entonces, ¿Dios dónde habita? Dios es tan grande. Ni los cielos de los cielos de los cielos puede contener su presencia, dice la palabra. Vamos al libro de Isaías. Isaías. Gloria a Dios. Al capítulo 60 vamos a ir. 60, aleluya. Isaías. 61. Gloria a Dios. Isaías. Cristo vive. (61) leemos. 1. Dice la palabra. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los hambrientos y vendar los quebrantados de corazón y purificar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Esto está en el Nuevo Testamento también, en Mateo. Si pasamos en el capítulo 66:1, ahora pasamos. 66:1. Isaías 66:1, dice la palabra. Jehová dijo así. El cielo es mi trono, dice, ¿ve? Y la tierra es estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Cristo vive. Dios dice que el cielo es mi trono. Ahí está su trono. Y la tierra es estrado de mis pies. ¿Y dónde está la casa que me habéis de edificar? ¿Dónde está el lugar de mi reposo? Salmón lo edificó una casa al nombre de Dios, para que su nombre habite. Es por eso que Crónicas habla, mis hermanos, cuando dice, si mi pueblo se humillare y buscare, orare,
mi rostro y se convirtiere en sus malos caminos. Ese versículo está hablando de la dedicación de Salomón, la casa de los 4 paredes que ha construido, mis hermanos amados, allá en Jerusalén. Alabado sea Cristo. Gloria a Dios. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, mis hermanos, aleluya, ¿dónde habita Dios? ¿Dónde que nosotros congregamos los 4 paredes? ¿Es iglesia o es Dios habita en nosotros? Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. 1 Corintios, al Nuevo Testamento. Busquemos 1 Corintios. Gloria a Dios. Capítulo 6, versículos 17 y 19. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, el verso 17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Dios es espíritu. El creyente también tiene espíritu, claro que sí. Y cuando dice el que se une con el Señor es un espíritu con Él, está hablando de nuestra unidad, mis hermanos. Uno somos con Cristo. Nosotros somos uno con Cristo. Cristo en nosotros o Dios en nosotros, ¿verdad? Vamos al versículo 19. ¿O ignoréis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vosotros? Si yo llamo templo donde que congregamos, donde que adoramos, los 4 paredes, hermano, ¿estaría bíblicamente hablando bien esa palabra? Nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos templo de Dios. A ver, diga, yo soy templo de Dios. En mí habita Dios. Vamos al libro de San Juan, capítulo 14, versículo 23. Busquemos San Juan 14, 23. Vamos, hermanos. San Juan, capítulo 14, versículo 23. Ya, busquemos. Dice la palabra de Dios, San Juan 14, 23. Dice: respondió Jesús, les dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él, haremos morada con él. ¿Ve? Ahí está hablando, mis amados hermanos, dice, el que me ama, dice, mi Padre lo ama, amará. Y vendremos a él, la palabra vendremos a él, y haremos morada con él. Está hablando de los creyentes, de los cristianos. Nosotros que somos la iglesia, que el Padre, Hijo, Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Haremos morada con Él. Cristo vive. ¿Por qué en este tiempo tanto nos peleamos diciendo, hermanos, yo soy de tal pastor, yo soy de tal pastor, yo soy de tal iglesia, yo soy de tal iglesia? ¿Por qué tanto pelea y por qué tanto, amados hermanos, contradicciones entre nosotros mismos, entre iglesia de Cristo? ¿En el tiempo de los apóstoles hubo o no hubo? Vamos al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1. Primera de Corintios. Capítulo 1, mis hermanos, el versículo 10. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios: os ruego, pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hagáis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en un mismo, en una misma mente, en un mismo parecer. Verso 11.
porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. La palabra contienda, ¿qué cosa es? Pelea, discusiones, disgustos. Verso 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo y fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo, a Gayo. ¿Ve? Ahí encontramos, mis hermanos. La iglesia no está dividida. Lo que está dividida es denominaciones. Verso 15. Para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé, he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga más vana la cruz de Cristo. ¿Qué es lo que está pasando en este tiempo? A ver. O el otro dice: yo soy de Bautista, o el otro dice: yo soy de Peruana, o el otro dice: yo soy de Pentecostal, o el otro dice: yo soy de Pentecostés, yo soy de tal. Son denominaciones bíblicamente. En la Biblia no hay denominaciones, aunque muchos se molestan, aunque a muchos le va a chocar esta palabra, en la Biblia no lo encontramos. Denominaciones no hay en la Biblia. La denominación es lo que nos está metiendo en un conflicto. Dice: esta es mi oveja, dice el otro. Dice: no, este es de acá, mi oveja. ¿Por qué estás llevando? ¿Por qué estás robando? Eso es lo que está pasando hoy. La iglesia no es, mis hermanos amados, propiedad de ningún hombre humano. La iglesia es propiedad de Cristo. Vamos al capítulo 3 ahora. Del mismo libro. Vamos rápido, hermanos. Capítulo 3. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Verso 2. Os di de beber leche, no de vianda, porque aún no eréis capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues, habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales, andéis como hombres. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, y yo, ¿no sois carnales? ¿Qué pues Pablo? ¿Qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, eso según lo que cada uno, aleluya, concedió el Señor. Verso 6. Yo planté a Apolos, regó, pero el crecimiento los ha dado Dios. Así que el que planta, el que riega, sino Dios el que da crecimiento. El que planta, el que riega, son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos labranzas de Dios, vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Lo que hay en este tiempo es denominación. El otro dice: no, mi oveja está robando. El otro dice: no, mi oveja no puedes robarte, estás jalando mi oveja. Hermano, no es títeres la iglesia de nadie, pertenece a Jesús la iglesia. El que siembra, la palabra el que siembra es el que predica la palabra de Dios. Los evangelistas, en ese mismo instante no se convirtió la persona, solamente escuchó. Pero después de un tiempo se convirtió esa vida, se convirtió esa persona que escuchó la palabra de Dios de alguien que sembró. Y cosechó otro evangelista, otro pastor lo cosechó, esa vida.
y allí congregó con él. Y luego se fue a otro lugar y otro regó, cultivó. Aleluya. Mis hermanos, es la misma cosa, dice Pablo. Hermanos, la iglesia realmente que estamos entrando en un conflicto es por falta de conocimiento. Muchos dicen, no, acá es mi oveja de acá mismo y no puede irse a otra iglesia. Y cuando ya nos apartamos nos dice ya, nos condenan. Se va a irse al infierno, ya está perdido, ya se ha dejado de engañar. ¿Hasta dónde está llegando, mis hermanos? Aleluya. Conflictos, disensiones. La Biblia dice que los carnales es lo que de esa manera se comportan. Dice, mi oveja, mi oveja, mi oveja, mi oveja. Y al final de cuentas las ovejas son de Cristo. Y cada uno de nosotros, el que siembra, el que planta, el que cosecha, van a recibir conforme a su trabajo. Dios lo va a pagarlo. El que da crecimiento, ¿quién es? Es Dios. No el pastor, no la denominación. El que da crecimiento, si persevera esa persona, es Dios. Puedes irte a la peruana, puedes irte al metodista, puedes irte a cualquier denominación que hay. Si predica la palabra de Dios, ahí sé que Dios te va a dar crecimiento. Aleluya. Si tu congregación ya está pues fuera de la palabra de Dios, está con apostasía, ¿quién va a quererse irse al infierno? ¿Quién va a querer perderse en este mundo? Entonces tenemos que hacer algo por nuestra vida. Hermanos, la Biblia nos dice, Dios es el que da crecimiento. ¿Cómo Pablo considera a la iglesia? Ya vamos a ver para que podamos ya terminar, hermanos, culminar. Gloria a Jesucristo. Vamos a primera de Tesalonicenses, capítulo 1:1. Busquemos primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 1. Ya lo tengo. Primera de Tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano, Timoteo, la iglesia de Tesalonicenses. El Dios Padre, el Señor Jesucristo, gracia y paz, sea a vosotros de Dios, vuestro Padre, del Señor Jesucristo. Aquí Pablo lo llama, le dice, iglesia de Tesalonicenses, porque en ese tiempo no hay denominación. Bíblicamente denominación no existe. Hermanos, organizacionalmente sí existe denominación. Por eso hay cantidades de denominaciones, mis amados hermanos, aleluya. Pero la iglesia bíblica o la iglesia, mis amados hermanos, aleluya, no es una denominación. Iglesia es cuerpo de Cristo. Vamos ahora al Gloria a Jesús. Primera de Corintios. Volvamos al Primera de Corintios, capítulo 1, verso 2. Vamos a ver. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Que lo tengo. Dice la palabra de Dios. Aleluya. La iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y Señor de ellos y nuestro. ¿Ve? Ahí encontramos la palabra de Dios, mis hermanos amados. La palabra iglesia no llama a Pablo a los cuatro paredes, llama a los creyentes mismos. Nosotros mismos los creyentes somos iglesia. Si cualquiera te dice vamos a la iglesia, dile, o amados hermanos, vamos a la iglesia, más bien tú dile, pues no estás hablando bien, sino dime, iglesia, vamos a la casa de oración o a la casa de Dios. Eso sería lo correcto, hermanos. Cristo vive. Aquí dice la palabra, la iglesia es de Dios. La iglesia no es de cualquier institución, mis amados hermanos. La iglesia no es de cualquier denominación. La iglesia es de Dios. ¿Entendido? Dice bien claro, la iglesia de Dios que está en Corinto. Cristo vive. Gálatas 1:1. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Busquemos
Libro de Gálatas, capítulo 1, verso 1. Pablo, apóstol, no de hombre, ni por hombre, sino por Jesucristo, por Dios, el Padre, que los resucitó de los muertos. Encontramos Gálatas 1:1. Vamos al versículo 3 ahora. Gracia y paz sea a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Jesucristo, aleluya. Verso 2. Todos los hermanos que están conmigo, la iglesia de Galacia, aparece en el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Gálatas. La iglesia de Gálatas que está conmigo. No está hablando Pablo de los cuatro paredes diciendo que está conmigo la iglesia de Dios. Dice iglesia de Gálatas que está conmigo. Está hablando a los cristianos, a las personas, hermanos, aleluya, que conforman el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos se gozan? Y ya para terminar, el último pasaje bíblico, vamos a tomar el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, vamos ahora. Capítulo 20, versículo 28. Terminamos con ese versículo. Dice la palabra de Dios. Por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para apacentar la iglesia del Señor, el cual él ganó por su propio sangre. ¿Ve? Encontramos, mis hermanos, que el apóstol Pablo, aleluya, que dice a la iglesia donde que ha establecido, mis hermanos, con ese dolor de su corazón, dice, por tanto, mirad por vosotros, por todo el rebaño. Cada uno de nosotros debemos ser vigilantes, mis hermanos. Debemos mirar o vigilar por nosotros mismos, porque estamos en el tiempo de engaño. Mucha gente dice, mis hermanos amados, cuando te apartas de mi denominación, ya te perdiste. ¿Será así, hermanos? Así yo estoy viendo ovejas, mis hermanos, que cuando se levantan lo que está caído, se reconcilió con Dios y se restauró, y alguien le encontró alabando a Dios con otros hermanos, y le amenazan, le dice, ¿por qué no has vuelto a tu casa? ¿Por qué no has vuelto a tu iglesia? Ahora ya estás en otro lugar, has saltado a otro lugar. ¿De dónde han sacado esa palabra? ¿Está escrito en la Biblia? ¿O ellos mismos sacaron de su propia mente? No hay pasaje bíblico que respalda, mis hermanos amados, y aquellos que dicen, te has apartado de tal congregación, te has salido de tu casa, ahora ya estás perdido. No hay ese pasaje, mi hermano, para que pueda maldecir, mis hermanos. Aquí mira, una vez más leemos el versículo 28 del capítulo 20 del libro de los Hechos. Dice, por tanto, mirad por vosotros. El creyente siempre debe ser vigilante por su vida. Cada predicador que predica, mis hermanos, no debes confiarte, debes analizar, así como la iglesia de Berea. Era una iglesia, cuando Pablo predicaba, ellos mismos analizaban si estaba, hermanos, conforme la escritura. Hoy tenemos que ser nosotros mismos vigilantes. Dice, mirad por vosotros mismos, nos está diciendo porque hay peligro. Pablo está diciendo, mira por vosotros mismos, preocúpate por ti mismo, dice Pablo. Y luego dice, y por toda el rebaño. Cuando habla de todo rebaño, está hablando de todos nuestros hermanos, quienes servimos a Dios. Que el Espíritu Santo, mira, dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispo. La palabra obispo es en el Nuevo Testamento, es a los ancianos, obispo, a los pastores lo llama. Cristo vive. El Espíritu Santo es lo que ha colocado a los pastores, lo que son puestos por Dios. Pero aquellos por su estudio que se han colocado
hermanos amados, o por su teología que tiene, gloria a Jesucristo, yo sé que va a terminar mal, cobrando su oficio, mis hermanos. Pero el que es puesto por Dios, los pastores o los obreros, mis hermanos amados, va a trabajar por amor a Cristo. Yo no estoy diciendo con esto, mis hermanos amados, aleluya. Yo sé que cada pastor, cada ministro o cada obrero que trabaja para Dios también, hermanos, tiene sus propios derechos, mis hermanos amados, así como la iglesia también tiene sus propios deberes, y también los pastores, los que guían la obra, también tienen sus propios, mis hermanos amados, derechos, y tienen también sus propios responsabilidades. Eso nadie les quita, mis amados hermanos. Aleluya. Y dice la palabra, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. ¿Ve? La iglesia, ¿a quién pertenece? A Jesús pertenece, porque Él ha comprado con su sangre. Los pastores, los obreros, solamente es puesto por el Espíritu Santo. El dueño de la obra es el Espíritu Santo. Ya pues aquellos que dicen bienvenido Espíritu Santo, como si fuera que son dueños de la obra, mis hermanos, el dueño de la obra de Dios o de la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces cada uno de nosotros somos iglesia de Cristo. Ahí terminamos, hermanos. La iglesia no es una denominación, por si acaso. La iglesia es cuerpo de Cristo. Nuestra vida es el templo del Espíritu Santo. Hay muchos que dicen que Dios solamente mira el corazón. Hermanos, si el corazón está limpio, hay transformación, hay cambio, también va a reflejar por encima, mis hermanos, por fuera también. Lo que está adentro refleja por fuera también, hermanos. Cristo vive. Sirvamos al Señor, seamos obedientes a Papá Dios, mis hermanos. Estudiemos la palabra de Dios. Cualquiera que predica, cualquiera que enseña, cualquiera que te recomienda, la palabra de Dios está en su boca, compruébalo con esta Biblia, con la Biblia que tienes en tu mano. Aleluya. Pero si estás torciendo, mis hermanos, entonces pues deséchalo. La palabra torcida, mis hermanos amados, aleluya, no es bueno. En la boca de Satanás, cuando en la tentación de Jesús, cuando le dijo, Satanás lo imitó a Jesús, le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo, mis hermanos, imita la palabra de Dios, pero en la boca de Satanás ya es adulterada, se convierte en una enseñanza falsa. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Oseas capítulo 4, versículo 6 dice la palabra, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso es lo que dice Oseas. En este tiempo lo que está pasando, eso es, hermano. Cada uno de nosotros, la Biblia cuando estudiamos nos va a decir que nosotros somos la iglesia. Tú eres la iglesia. Ahora dile a tu hermana, vamos a la iglesia. ¿O está bien o no? No está bien, pues. Y vamos a decir, iglesia, vamos a la casa de Dios. Iglesia, vamos a la casa de Dios. Aleluya. Tampoco puedes llamar templo, porque tu vida es el templo del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento era físico, amado hermano, aleluya. Pero en el Nuevo Testamento, la vida de los creyentes es el templo del Espíritu Santo. Dios habita en tu vida. Póngate de pie, hermanos, oramos al Señor dando gracias. Cuando Cristo vuelve, vuelve por su iglesia. No viene por denominación. Cristo vuelve no por las cuatro paredes. Jesús vuelve por ti y por mí. Hermanos, oramos. Amado Padre bendito, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. En este tiempo necesitamos, Padre, que nos des sabiduría y conocimiento, Padre amado, cada día más, Padre. Son nuevas tu palabra, Señor. Bendito Dios, el único verdad que encontramos es en tu palabra, palabra de vida eterna, Padre, mi Dios de la gloria. Señor, tu palabra sea bendecida en cada vida, en cada corazón, Señor. Gracias, Padre, en esta hora.
Padre Santo, por darme este privilegio, Señor, de enseñar a tu pueblo. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Levantemos nuestra mano. A la gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Gloria a Dios y gloria a Dios. Gracias, Dios me los bendiga. Gracias, hermanos. Bendiciones. Amén. Gloria sea el Señor. Hemos escuchado la bendita palabra de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Ahora vamos a entrar a parte de las